Muy buenos días en nombre de la Red Internacional de ISO Expertos. Gracias por tu participación en este webinar del día de hoy, donde vamos a estar hablando sobre un tema muy importante para el desarrollo sostenible, enmarcado en la gestión ambiental, cálculos de huella de carbono corporativa. Y nos acompaña dos panelistas invitados desde Venezuela y también nuestra querida cofundadora Keila Soteldo. Adelante con la siguiente diapositiva. Nos acompaña Raúl González Acuña, ingeniero mecánico, especialista en estos procesos energéticos no convencionales y eficiencia energética. Raúl nos acompaña desde Venezuela. Ha tenido o ha realizado estudios de maestría en ingeniería mecánica en la Universidad Simón Bolívar, también en la rama de termofluídica aplicada a procesos asociados con la energía solar térmica y eficiencia energética. Galardonado en diversas ocasiones, siendo la más representativa la mención honorífica al Premio Internacional de Estudiante de Posgrado otorgado por la División de Energía Solar de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. También ha participado en diseños de sistemas de cogeneración y ciclo combinado en PDVSA, Venezuela, Petróleos de Venezuela y también en México en G-Turbine. También Turbine ha participado en la identificación de potencialidades de ahorro energético para instituciones del sector público. También en diseño de sistemas de energía solar fotovoltaica, en evaluaciones potenciales de ahorro, desarrollo de inventario de gases de efecto invernadero y sistemas de gestión de monitoreo de emisiones. También en la caracterización energética de plantas de cobre, también en auditorías energéticas para plantas de enlatados y el Parmal en Venezuela. Raúl, bienvenido y de verdad muchísimas gracias en nombre de la Red Internacional de ISO Expertos por tu participación como invitado en esta webinar del día de hoy. Raúl también es el director general de RGA Ingeniería y Proyectos Compañía Anónima, que no solamente tiene sede en Venezuela, sino también en República Dominicana. Y quien también nos acompaña, nuestra querida Keila Soteldo, cofundadora de la Red Internacional también de ISO Expertos, es una reconocida profesional experta con más de 30 años en las áreas de calidad, seguridad y medio ambiente, con amplia experiencia en sistemas de gestión. También ha sido delegada del INLAC, ha participado en más de 700 eventos de formación y actualización profesional, auditor certificado por el IRCA en gestión de la calidad y gestión ambiental, también por AFNOR en estas dos disciplinas, como también en seguridad y salud ocupacional. Ha tenido una trayectoria en diferentes países de Latinoamérica realizando auditorías, consultoría y formación tanto en empresas públicas, privadas, nacionales en Venezuela y transnacionales en diferentes países como Colombia, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Nicaragua, entre otros. Y quien tiene el gusto de estar también compartiendo con ustedes el día de hoy, Beatriz Viloria, cofundadora de la Red Internacional de ISO Expertos, quien desde Italia pues siempre apoyando toda esta transferencia de conocimiento a través de nuestra red, algo que nos llena de satisfacción para todas las personas que participan desde los diferentes países de Latinoamérica. Raúl, Keila, bienvenidos y muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación al grupo de ISO Expertos. Y bueno, yo estoy muy contento de participar en este webinar sobre huella de carbono corporativa. Y también saludo a mi amiga Keila, que estamos, aunque distantes dentro de Venezuela, estamos dentro del mismo país ahorita. Y bueno, yo estoy muy contento de esto. Keila. Aló, bueno, buenos días. Es para mí un placer compartir contigo, Raúl, y con Beatriz, un webinar sobre este punto tan importante,
que es esa parte de ese cálculo de la huella de carbono y de cómo nosotros debemos de contribuir para lo del clima. O sea que pienso que es un punto de empezar a crear esa conciencia en todas las organizaciones para ver cómo nosotros debemos empezar a minimizar ese efecto que estamos generando. Muy bien. Bueno, Raúl, vamos a pasar la lámina para yo colocar el contenido y explicar lo que vamos a hablar entre los dos, por favor. Avísame si lo ves. Sí, está perfecto. Acuérdense que siempre hay un delay entre lo que uno habla y lo que llega. Bueno, el contenido de lo que nosotros vamos a hablar va a estar configurado en tres grandes áreas. Primero, dar una descripción de lo que es la huella de carbono. Luego, explicar la norma 14064-1, que es una de las normas que me está apuntalando a ese cálculo de la huella del carbono. Y algo que estamos manejando, el tercer punto, es un flujograma de proyecto, que también con la norma de 14064, parte 2. En mi parte, yo lo voy a colocar, cuando estábamos hablando con Raúl, habíamos hablado de que Raúl, como experto en el área, queríamos que nos informara a través de este webinar cuáles serían de una manera sencilla los pasos que tenemos que realizar para calcular esa huella de carbono en la empresa. Vamos a pasar la próxima lámina, por favor. ¿Listo? Pase la próxima lámina, Raúl, Sí, por favor. ya está. Tienes que ponerte, si no te da, tienes que poner el cursor frente a la lámina y darle dos punticos para que se mueva. Aquí está. Ok. Bueno, en este caso, las tres primeras láminas van a ser parte de mi responsabilidad, de manera de dar como una especie de abre-boca sobre lo que es la huella de carbono. Cuando hablamos nosotros que la huella del carbono no es más que un cálculo de CO2 equivalente, que liberan, fíjense, las actividades que realizamos en unidades de masa. Estamos hablando del efecto climático, del efecto invernadero, pero también tenemos que saber de una manera u otra cómo nosotros lo hacemos. Algo que es importante es que esto es emitido, fíjense, por efecto directo o indirecto de nosotros, como personas, como organización, cuando hacemos un evento o en el caso de un producto. Entonces estamos chequeando que, así como por ejemplo, si nosotros estamos quemando 100 litros de gasolina, emitimos 220 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Entonces, estamos viendo cómo nosotros podemos medirlo para después tratar de mitigarlo. Otro punto importante es que según el IPCC, que es una organización de cambio climático, ellos nos informan que si continuamos emitiendo a este ritmo actual, el calentamiento global va a superar con creces los 2 grados, lo que supondría un impacto drástico para el ambiente, la diversidad y el ser humano. Entonces, es algo que es importante para nosotros, ya que estamos con la nueva norma 14001, que me dice que yo tengo que analizar el contexto de nuestras organizaciones, y una de las partes del contexto es esa influencia de la acción de la parte del clima. Tenemos que ver entonces, un punto importante es conocer ese tamaño de la huella del carbono. ¿Para qué? Para posible implementarlo en una estrategia para reducirlo. Fíjense que estamos viendo como una especie de unas huellitas de los pies de nosotros, y hablamos que esto se está generando, esa medición la podremos nosotros irla preparando a través de emisiones, electricidad, transporte. Estamos apuntando de basura, reciclaje, gas, personas, y todo eso estamos apuntando a la huella del CO2. Entonces, pasamos a la otra lámina para ver
qué nos está sucediendo en los actuales momentos. Pasamos la otra lámina. Ya está montada. Dime si Ok. la ves. No, está todavía en la huella de carbono, se quedó todavía en los Ya. piececitos. Ok. Ujú. Avísame. Ok, entonces fíjense, cuando estamos manejando, no, según mi computadora, todavía estoy en la huella de carbono. No sé, Beatriz, si estás viendo la otra, la tercera lámina, ahora sí. Entonces, fíjense que nosotros lo que vamos a ir viendo a mano derecha, vemos situaciones de muchas de las empresas y de situaciones que nos está sucediendo en los actuales momentos. Vemos contaminación atmosférica, vemos emisiones de la parte de gas por efecto de vehículos, vemos una cantidad de basura, y esto lo que nos puede empezar a pensar es, oye, ¿qué vamos a hacer para poder mitigar esta parte de efecto? Porque la idea en este punto es tratar de saber conocer cómo yo lo puedo medir, porque algo que es importante y que nosotros sabemos de sobra es que lo que no se mide no lo puedo gestionar. Entonces, Raúl, pienso que es importante para nosotros, ahora que estamos en este plan de implementación de la 14.001-2015, de poder analizar esta parte de indicadores de gestión del desempeño, poder conocer cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a medir. Por otro lado, estamos pensando de que hay empresas que ya tienen una dirección estratégica en la cual me están apuntando a poder mitigar con respecto al ambiente. ¿Por qué? Porque estas empresas o estas organizaciones se están adelantando a unas futuras restricciones, porque vamos a tener que, tengo que disminuir el efecto invernadero y por lo tanto tendrían que venir en función de ciertas organizaciones, de algunas restricciones. Luego también, algo que es importante, nosotros estamos en un mercado globalizado y cuando la empresa indica que es una empresa que es amigable con el ambiente, estamos entrando a las bolsas de dinero, y en ese caso también te afecta en que si la empresa contribuye con el ambiente, sus bonos y sus acciones también son valorizadas. Ahí también está parte de las ventajas competitivas y un punto importante que es ese liderazgo en estos sistemas de gestión que me están colocando una posición estratégica a la alta dirección de la organización, de manera de poder ir pensando en cómo mitigamos esos efectos y sobre todo conocer si yo en verdad cuál es mi huella y cuáles son los valores que yo estoy manejando. Punto también importante es la innovación, porque tenemos que ir pensando en estos aspectos en nuestros sistemas de gestión, eficacia y reducción de costos, y algo que es muy importante, poder yo hablar como organización, que soy una empresa que conozco mi huella, que estoy mitigando, para poderlo hacer parte de la reputación y de la imagen. Entonces pienso que cuando nosotros en nuestras organizaciones estamos revisando y queremos, Raúl, que tú nos lo digas de una manera muy sencilla, cómo yo puedo medir, ¿ok? Apuntamos a estas mediciones, estamos hablando de esa definición de límites organizacionales. Debemos identificar sobre qué voy a realizar el cálculo de la huella del carbono en toda la organización, en una filial, en una unidad de negocio, en un departamento. O sea que la norma también, la norma del sistema de gestión, siempre me está apuntando a esta definición de que son esos límites organizacionales. Luego también otro punto que debemos de ir considerando es considerar el alcance. O sea, si el alcance de la huella lo estamos manejando provocado directamente por la empresa, si es originado por la producción de energía, electricidad, calor o vapor, o es consumida por la empresa, ¿ok? O también cuando somos provocados directamente por la empresa y tampoco son de la parte de energía. Estamos hablando de emisiones generadas de una cadena de suministro de productos o servicios, o sea que pueden venir diferentes áreas en ese alcance para yo poderlo manejar. Luego,
para ese cálculo, que si quisiéramos tener una idea bien precisa, siempre estamos apuntando, como voy a comparar, una elección de un año base. Y algo que sería como punto importante es tener dentro de la organización ese responsable de que las cuestiones se hagan, para luego preparar el cálculo. Pero ahora vamos a pasar a la próxima lámina, ¿ok? De manera que estamos apuntando de que yo tengo entonces que capacitarme, involucrarme, medir, gestionar y compensar, que es algo también importante el efecto que nosotros hacemos. Y pasamos a la próxima lámina. Ya está montada, dime si la ves. Ok. ¿No? Debe estar también sobre esto. Bajo una situación que podemos visualizar de una empresa, fíjense que estamos con la alta dirección y vean el dibujito del joven que está allí. Tenemos dentro de nuestra organización un aumento de uso de agua. Por otro lado, estamos viendo que la información del desempeño que estamos logrando es también aumentamos el consumo de energía. Y también estamos, ¿cómo es que se llama? Aumentando el consumo de desperdicio. Entonces, bajo esta situación, la alta dirección está visualizando que estos son aspectos que nos están consumiendo dentro de la organización, pero hay algo muy importante, que es la dirección estratégica. Muchas de las organizaciones están apuntando a una dirección financiera, o sea, una dirección en la cual, además de producir productos y servicios, tienen que rendirle cuenta a unas partes interesadas, que es a los stakeholders, y se están dando cuenta que los beneficios, a medida que van pasando el tiempo, van disminuyendo. O sea, que tenemos una situación que la empresa tenemos mucho mayor de consumo de ciertos generadores de CO2, pero también, por otro lado, eso también nos está generando una disminución de ciertos beneficios, porque nos estamos generando mucho mayor. Ante esta situación que estamos viendo, mi pregunta es, ¿cómo mido mi huella? O sea, porque es muy bonito cuando nos están diciendo que tenemos que medirlo, que tenemos que hacerlo, pero en verdad de dar unos pasos sencillos que tenemos que hacer, cosa que al terminar este webinar podamos nosotros delimitar cómo yo lo mido. Una vez que yo conozca esos valores, ¿ok?, de CO2, yo tengo que gestionarlo, porque yo también tengo que saber cómo yo voy a preparar ciertas actividades para yo poder minimizarlo, y que algo que es importante que yo pienso es cómo las organizaciones a nivel del mundo están, una vez que conocen su huella de carbono, hablan de lo que es compensar. Entonces, esta es una inquietud que estamos manejándolo desde cuando desde el año pasado en Venezuela, tanto Raúl como mi persona, de cómo empezar a que la gente vea esta parte de la huella de carbono de una manera sencilla. No es algo difícil, solamente tenemos que empezar a definir límites organizacionales, definir los alcances que yo quiero hacer, ver lo que es el año base, buscar ese responsable para identificar las fuentes de emisión en cuanto a la liberación de CO2 en la atmósfera, por quema de combustible, por procesos químicos, por fuga, y realizar lo que nosotros estamos apuntando, un mapa de actividades y de procesos principales para detectar esas emisiones. Y luego esta parte del cálculo, que sería identificar esos factores de emisión, esa recogida de datos, hacer esos cálculos que tenemos que hacer, ¿ok?, para luego desarrollar una herramienta sencilla de lo que es análisis y seguimiento de nuestra huella de carbono. Con esto yo quisiera darte la palabra, Raúl, para que esa inquietud que hemos estado trabajando en el año pasado nos lo puedas desarrollar, y que las personas que estén escuchando y viendo el webinar puedan llevarse de una manera sencillita esos pasos para calcular esa huella del carbono. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Keila, por esa introducción. Está muy, muy buena. Y ya con eso creo que puedo
o sea, tengo bastante terreno que cubrir aquí, ¿no? Lo primero que arranco diciendo es que, por supuesto, esta temática es sumamente amplia y voy a tratar de resumir en la hora de, digamos, de webinar, lo que se tarda incluso en cursos de, pueden ser hasta 24 horas, donde se explica en cada una de las partes cómo se hace, cómo se plantea, cómo se desarrolla. Entonces, de tal manera que si ustedes luego que termine la conferencia tienen alguna duda puntual, con mucho gusto se las contesto y después, si alguna duda específica necesitan, van a ver los datos de contacto con los cuales me pueden escribir y con mucho gusto incluso llamar y con mucho gusto conversamos. Lo que sí les voy a pedir tal vez a Beatriz es que mi presentación es dinámica, o sea, tiene varias cositas que se van montando. Si yo voy a decir la palabra siguiente, de tal manera de que ustedes me sigan, o sea, o vayan conmigo, y si el caso tal no ha cargado, alguno, por lo menos Beatriz, que está en Italia, no le ha cargado, por lo menos me diga, mira, no ha cargado, de tal manera de ir, no, o sea, no considerar que ustedes ya están viendo lo mismo que yo. Entonces, bueno, voy con la siguiente lámina. Y no te preocupes, de todas maneras hay un delay muy, muy corto, ¿no? Pero adelante. Ok, gracias. Entonces, y con esto arrancamos, ¿no? Con todo el preámbulo que dio Keila. Voy a leer rápidamente. Dice, la huella de carbono se mide en términos de toneladas equivalentes de CO2 y se puede entender como una medida del impacto que se genera en el medio ambiente, específicamente en términos del cambio climático. Entonces ya nosotros, así como, o sea, nosotros la huella de carbono como tal, la basamos es en cuánto nosotros estamos afectando al ambiente en términos de cambio climático. Ya no nos interesa tanto el tema de cumplimientos regulatorios de calidad de agua, o el mismo tema de calidad de aire, ya incluso los mismos componentes que nos interesan son aquellos componentes que generan o son gases de efecto invernadero. Ya los otros componentes contaminantes, ya eso lo manejan las otras normas o lo manejan los sistemas de gestión ambiental, ¿sí? Entonces, la pregunta inicial que tal vez ustedes, si no han tocado mucho este tema, ¿qué quiere decir el término CO2 equivalente? ¿Por qué estoy hablando de CO2 equivalente? Esto tiene, y siempre cuando arranco una clase sobre este tema, se lo hago preguntar a mis estudiantes, y siempre se genera una discusión bastante interesante sobre por qué consideran ellos que es el término CO2 equivalente. Y básicamente, la respuesta sencilla es porque son varios gases de efecto invernadero y tú los llevas todos a una misma unidad, que es CO2. Entonces no es lo mismo el efecto ambiental o el efecto en cambio climático, con ese que siempre es sobre el cambio climático, que te genera una molécula de NOx a una molécula de metano, CH4. Entonces todo eso tú lo conllevas o lo conviertes con unos factores que te lo da el IPCC a CO2. Entonces de ahí es el término CO2 equivalente. No solo eso, también hay una ventaja interesantísima y es que también tienes una componente adicional que te dan los gases refrigerantes, que son altamente afectivos o que afectan el cambio climático. Un dato curiosísimo, el R134A, que es un gas refrigerante que muchos llaman ecológico, ciertamente su término ecológico viene por el hecho de que no afecta la capa de ozono, pero el factor de emisión de ese gas es aproximadamente, si mal no recuerdo, entre 1.400 a 1.700 veces CO2. O sea, es decir, si yo boto o se emiten 1 kilogramo de R134A a la atmósfera, estoy emitiendo equivalentemente a entre 1.400 o 1.700 kilogramos de CO2. O sea, nada más con emitir un solo kilogramo de ese refrigerante. O sea, para que tengan una idea de lo que incluso la falsa publicidad que puede conllevar este tipo de temas. Entonces, eso es lo interesante de este término CO2 equivalente y lo vamos a ver luego. Sigo y digo, ¿qué implica esto a nivel de información
de la operación de la operación organizacional. Simplemente esto lo que me va a permitir a mí es, como vean en la lámina inicial de Keila, que salía un piecito y estaba distribuido en distintos consumos, gasolina, uso de energía, transporte. Como yo estoy hablando en términos de una sola unidad, CO2 equivalente, yo puedo convertir o yo puedo equiparar los distintos fuentes de consumo y llevarlos a esa misma unidad, y me permite analizarlo como si fuera un Pareto, o mejor dicho, como si fuera una sola torta, aplicar el principio de Pareto y permitirme a mí tomar decisiones y hacer una ruta mucho más concreta a que si yo considero, por ejemplo, yo consumo 1000 metros cúbicos de agua al mes y consumo 100.000 kilovatios hora. O sea, no tengo manera de saber qué es más importante o por dónde atacarlo. Entonces, muchas veces, y lo que se ve organizacionalmente, que las empresas empiezan a tomar acciones, factores que no son de peso, simplemente porque no tienen la información. Entonces, esto, como tal, te da muchísima información, nada más por el hecho de poder llevar una misma unidad. Le doy siguiente. Entonces, un punto importante son el tema de los mercados de carbono. Y eso también es un tema sumamente álgido que no voy a tocarlo aquí. Normalmente tenemos, en los países en vías de desarrollo, tenemos los mecanismos de desarrollo limpio, pero también existe un mercado voluntario. El mecanismo de desarrollo limpio, que ya está muy cercano al tema de la entrada del protocolo, perdón, del COP21, es que los países del anexo 1 del protocolo de Kioto, que son los países industrializados, pueden invertir en proyectos de reducción de emisiones en los países en vía de desarrollo como una alternativa para cumplir sus objetivos. Entonces, estos proyectos no solamente son proyectos a nivel de Estado, son proyectos muy grandes, también pueden ser proyectos pequeños. Son muchas veces las partes particulares lo que pueden comentar. La gran ventaja de esto es que puedes tener financiamiento para proyectos como por ejemplo en el caso venezolano, que son muy intensivos en capital, pero a la vez no le vas a conseguir un retorno rápido o un retorno suficientemente atractivo de esa inversión. Ejemplo, si yo quiero colocar un sistema solar fotovoltaico en una de mis instalaciones para energizar gran parte de ella, tal vez el retorno de mi inversión, como el costo energético es muy bajo en Venezuela, ese retorno puede llegar a ser hasta 200 años. Entonces nadie en su sano juicio, porque al fin de cuentas tiene que ver con generar ganancias y utilidades, nadie en su sano juicio va a invertir para recibir esa inversión en 200 años. Entonces, estos mecanismos pueden significar posibilidades importantes para poder tener acceso a ese capital inicial que me cuesta la instalación. La contraparte es que esas emisiones se venden o se le traspasan como reducciones a la parte que lo compra. Y también tenemos los mercados voluntarios, y vamos a verlo al final de la presentación. Los mercados de desarrollos de mecanismo limpio son un proceso bastante laboriosos, ¿ok? Y los voluntarios surgieron como, digamos, como un mercado paralelo de las partes en intercambiarse sin tanto papeleo y sin tanto procedimiento. Fíjense lo que les planteo acá: los mercados voluntarios fueron creados por particulares y personas jurídicas públicas y privadas, resultando como una alternativa a los MDL, pero no se encuentran regulados por ningún ente, pudiendo ser controversiales. Y han sucedido muchísimos casos en los cuales existen estafas. Entonces acá, ¿cómo puedo yo vencer o trabajar todo tipo de mercados? Bueno, lo primero, en el caso de los mecanismos de desarrollo limpio, es que no todos los países cuentan con un DNA, que es Designated National Authority, como el caso venezolano. Eso ya incluso la ONU está planteando bypasses a este tema, Esto ya no necesariamente tienes que tener una DNA para poder implementar o para poder plantear un proyecto de MDL. Existen otros países, en el caso de República Dominicana son bastante comunes la aplicación de mecanismos de desarrollo limpio, Y en el caso de los mercados voluntarios,
entra mucha vigencia lo que es el aplicar la norma ISO 14064-1 y la 2, que son los proyectos. Lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Los mercados voluntarios como tal, como pueden ser controversiales y pueden generarse estafas, mientras tú, como organización, generes mayor transparencia en todos esos procesos o toda esa documentación que tú estás elaborando, te permite tener incluso una venta un poco mayor. Un ejemplo, con unos bonos, un precio por tonelada mayor que en el caso que no tuvieras tanta información. Es un ejemplo sencillo de esto, pudiera ser, si tú quieres vender tu vehículo usado, si tú le haces mantenimiento periódico, pero lo llevas al concesionario, muchas veces ese respaldo de que el concesionario te hizo el mantenimiento puede significar un precio de venta mayor, lo ves como un plus. O sea, mira, yo te lo estoy vendiendo, pero mi concesionario yo le hice todos los mantenimientos, todos los servicios en el concesionario, por ende el vehículo en teoría está mucho mejor mantenido que si tú lo llevas al taller de la esquina, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y por eso es interesante aplicar estas normas en términos de los mercados voluntarios. De igual manera, esas emisiones o esa reducción, mitigación de emisiones ocasionadas por ese proyecto no se pueden implementar o no se puede considerar como reducciones de la empresa, sino simplemente se venden. Ok, sigo con la próxima lámina. ¿Qué sucede? Un punto importante que me gustaría aclarar es que la norma 14.064, ella en sí misma no está regulada o no se encuentra atada a los procedimientos que las distintos o los programas nacionales de reducción de emisiones. Con programas nacionales de reducción de emisiones me refiero, o programas nacionales de eficiencia, la ISO plantea sus procedimientos que deben cumplirse para dar finalidad a lo que ella pide. Pero si adicionalmente los países tienen regulaciones normativas sobre ese tema, nosotros, o sea, debes cumplirlas también, ¿ok? Entonces, muchos países ya tienen regulaciones en términos de emisiones que, por supuesto, tienes que cumplirlas adicional a lo que te pide la huella, la norma ISO 14064. Vamos a hablar de los enfoques, entonces, de la huella de carbono. Los enfoques para el cálculo de la huella de carbono son diferentes de acuerdo al alcance que ustedes planteen. Y estos son básicamente los siguientes. Va asociado a productos o servicios. Son nivel corporativo, personales, eventos, territoriales o específico por alguna industria. Entonces, en lo que tiene que ver con productos o servicios, tú puedes tener el caso por lo menos del IDEAN. Y esta, si ven acá, ven que tienen una marca o una etiqueta que dicen que es cero huella de carbono y fue certificado como un producto de carbono neutral, ¿ok? Y esto, básicamente, lo que está buscando, y lo vamos a ver más adelante, lo que está buscando es cómo me diferencio yo con mi competencia. Entonces hablan de que este producto, cuando salió al mercado, es decir, cuando sacó al mercado que era carbono neutral, sus ventas se elevaron considerablemente, producto también de lo que comentaba Keila, o sea, te estás adelantando a lo que está viniendo, a posibles regulaciones, pero a su vez está generando un factor diferenciador que tú puedes manejar o decirle a tu competencia, mira, si tú o con el usuario, si yo quiero escoger dos productos, incluso aunque este me cueste más costoso, yo sé que este está trabajando por el medio ambiente y este, digamos, este no, entonces escojo el que trabaja por el medio ambiente, ¿ok? Y eso, por supuesto, aunque tú cobres más caro el producto, te permite, digamos, puedes tener mayor incremento en ventas. Y también puedes analizarlo a través de servicios, ¿ok? Como el caso, si tu empresa plantea un servicio en particular que quieres analizar y quieres conocer, pues incluso a nivel de call centers, puede haber a nivel de manejo de vehículos, o sea, eso dependiendo de la aplicación que quieras, lo puedes manejar enfocado a un producto o servicio. Vamos con la parte corporativa, ya voy a cerrar esto acá. Normal, ok. Corporativo, que es la que vamos a hablar hoy. La corporativo te permite, se basa en todas las organizaciones
que se rijan bajo un gobierno corporativo. Puede ser desde pequeñas empresas, o sea, una pyme, puede ser una ONG, puede ser un gremio, todo lo que, o sea, una organización sin fines de lucro, todo lo que se rija bajo una estructura, digamos, un organigrama organizativo, ¿ok? Eso, empresas como Apple, Abengoa, Microsoft, y verdad que una de las que tiene mayor, digamos, presencia en estos temas de sostenibilidad. Tema personal, por supuesto, todos nosotros generamos una huella de acuerdo a nuestra presencia diaria, ¿ok? Nada más el hecho de desplazarnos, de la energía que se consume en el espacio que tiene, o se elabora o se vive, todo eso genera una huella y hay bastantes calculadores en línea que pueden permitir más o menos cuál es tu impacto en términos de cambio climático. También tenemos eventos, por ejemplo, el Mundial de la FIFA de Brasil 2014 o las Olimpiadas de Londres 2012 fueron unas que calcularon la huella de carbono relacionada no solamente con no solamente con el hecho de que toda esa masa de gente se desplazó hacia sus instalaciones, sino también el proceso de construcción de los estadios, digamos, todo el traslado de las delegaciones, etcétera, etcétera. ¿Okay? Territoriales, por supuesto, todas las organizaciones o todos los países generan sus inventarios de emisiones, ¿ok? Y también se puede analizar y hay metodologías para hacerlo. Y también específico por industria. ¿Qué sucede si yo necesito, o mi empresa, organización necesita analizar cuáles son las emisiones específicas de una línea de producción? También puede ser necesario y también se puede realizar alcance. Incluso, por ejemplo, uno de los fenómenos, y lo vamos a ver, es la producción de aluminio. La producción primaria de aluminio requiere, o sea, hay mucha investigación relacionada sobre cuántas son las emisiones solamente por la oxidación del elemento adicional, de la sal que se le echa a la piscina de aluminio cuando se está generando, ¿no? El proceso de producción, ¿ok? Entonces, dependiendo la industria en la que yo me maneje, puedo requerir analizar cuánto estoy emitiendo por una línea de proceso. Incluso un caso interesante, por ejemplo, aquellas bebidas carbonatadas, el proceso de generación, o sea, de inyección de CO2 a la bebida, bien sea tanto la carga de CO2 al producto, que puede generar unas emisiones fugitivas, como el mismo proceso de CO2, tal vez me interesa a mí conocer específicamente en ese proceso cuántas emisiones o cuánto CO2 se está liberando al ambiente por ineficiencias de mi proceso. Eso al final me permite a mí disminuir el requerimiento de CO2 que compro a la industria, ¿no? O al proveedor. Vamos a empezar por los enfoques de productos o servicios. Aquí analizamos lo que es la PAS 2050, que tiene bastante experiencia en la materia. La norma ISO que maneja este sistema o este análisis es la 14067. Estamos buscando básicamente es lo que les decía con la idea, ¿no? Es comparar productos. Ya hay muchos mercados que están pidiendo que los distintos productos tengan, bien sea a nivel de hablador como este que ven acá, como este, no sé qué pasó, bueno, como este que ven aquí, que ya dice en el hablador del producto, mira, yo consumo 360 gramos de CO2 por 250 mililitros servidos, ¿ok? Entonces acá yo estoy diciéndole al consumidor, mira, yo estoy emitiendo 360 gramos, y entonces él va a agarrar y la idea es que él escoja como factor diferenciador, y él va a escoger, mira, en este caso, si yo soy muy ambientalmente amigable, aunque este me cueste más caro, yo puedo escoger este producto que emite 260 gramos de CO2 en vez de 360 gramos de CO2. ¿Qué pasa? En los países que están en vías de desarrollo, normalmente las restricciones ambientales no son tan rígidas. Pero si en ese país existe una empresa que quiera exportar hacia mercados de mayor restricciones ambientales, como es el caso europeo, es muy importante que vayan previendo en el futuro cercano las restricciones relacionadas a este punto. Entonces es importante
que se vayan planteando el desarrollo de sus inventarios no solamente corporativos, sino relacionados a los productos, bien sea aplicando la PAS 2050, perdón, o la 14067. Seguimos. ¿Cuáles son las normas aplicables? En esta laminita lo que les muestro que hay una diversidad de normas impresionantes sobre este tema, ¿ok? Fíjense que acá vamos a ver, aquí tenemos el CRC, UK Carbon Reduction Commitment, que es asociado a la organización, pero vemos acá también la PAS 2050, que es la que está referida a productos. También tenemos lo que le decía asociado a productos, la 14067, perdón, que es asociada a productos, pero la que nosotros vamos a hablar ahora son estas dos. Son la 14064, 2006, partes 1 y 3, de la parte 1 a la 3, ¿okay? Que es asociada a organización, y esta norma toma mucha referencia de lo que es el protocolo de gases de efecto invernadero corporativo, que es esta que ven acá en esta imagen. Seguimos. Entonces, ¿qué es el inventario como tal de una organización? El inventario de GEI, de gas de efecto invernadero, es una herramienta que permite determinar el origen y la cantidad de estos gases que son emitidos a la atmósfera producto de la actividad de una organización durante un periodo determinado. Las características, como las dije, pueden ser aplicadas por empresas privadas, públicas, entes gubernamentales, ONG, gremios, etcétera. Ofrece una guía a la organización en la medición y reporte de los gases de efecto invernadero, apoya los programas de reducción de emisiones, y esos son los programas nacionales que existen, o digamos como planteamiento de la nación asociado a sus compromisos ambientales, y por supuesto, como todo sistema ISO, permite ser auditada. Perdón. La división de la norma. La norma se divide en tres partes, como lo vimos en hace dos láminas. La 14064, 1, 2 y 3. La 1 es la que te dice la especificación con orientación a nivel de las organizaciones para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. O sea, esta es la norma que nosotros vamos a utilizar para hacer el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. La 2 es la que te permite, como leo a continuación, es la especificación con orientación a nivel de proyecto para la cuantificación, el seguimiento y el informe de la reducción de emisiones o el aumento de las remociones de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando yo voy a plantear un proyecto de reducción de emisiones, yo tengo que implementar no la 14064.1, sino la 14064.2. Y la 3 es la que da la especificación con orientación para la validación y verificación de las declaraciones sobre gases de efecto invernadero. Punto importante, la 14064 no se certifica, sino se verifica. Es una norma voluntaria, entonces esa se verifica, mientras que la 14064.2 es una norma que se valida, porque lo que tú vas a validar es que el proyecto que estás planteando sea un proyecto, o sea, que realmente puedas obtener la cantidad de reducciones de emisiones que tú vas a implementar. Ejemplo, yo tengo un sistema de generación de vapor y eso emite por la combustión de los gases o la combustión de metano dentro de mi caldera, emite 100 toneladas de CO2 al año. Yo quiero hacer un proyecto que me permita usar parte de los gases de combustión en el calentamiento del agua para disminuir el requerimiento energético. Bueno, ese proyecto como tal, esa cantidad, o sea, bien sean las simulaciones o los cálculos analíticos que se hicieron para determinar que voy a incrementar la temperatura del agua a cierto punto, esa cantidad me va a generar una cierta reducción de emisiones. Ese proyecto es el que me va a decir tanto la parte técnica como tengo que hacerlo, como la reducción en sí misma de las emisiones. Y por supuesto la norma 3 es la que te va a decir qué se debe hacer en cada uno de estos dos procesos. ¿Cuáles son las ventajas de la huella de carbono? Ya que Ayla conversó sobre ello. La primera, mostrar a la opinión pública un compromiso real que tiene su organización con el medio ambiente, ya que solo se puede mejorar lo que se conoce y controla. Esa es una de las máximas que manejamos los sistemas de gestión. Es la puerta de entrada del camino hacia la sostenibilidad de la organización, y eso ya lo vamos a ver muy fácilmente. O sea, es demostrable. Aquí ya no estamos hablando
de las quimeras ambientalistas, sino aquí estamos hablando netamente de cómo llegar a la sostenibilidad, o sea, los cruces de los tres ejes fundamentales. Esto te permite incentivar el orden en materia de gestión energética, aun cuando tengas esbozado un sistema de gestión de energía, una ISO 50001, esto te permite apoyar ese sistema y lo vamos a ver también más adelante. Y la gestión de este inventario es compatible con todos los sistemas de gestión que se manejan en las organizaciones por ser una norma ISO y permite estructurar proyectos enfocados a la reducción de emisiones, los cuales, aplicando la norma ISO 14064-2, permiten el acceso a los bonos de carbono, bonos verdes y mercado voluntario de emisiones. Esa es la otra. O sea, puedes tener financiamiento para el desarrollo de tus proyectos que a su vez te traen unos beneficios bien interesantes y lo vamos a ver también. Todo esto. Esto es un resumen. Ok, vamos a hablar entonces de la metodología general del proceso. Esto es extremadamente sencillo, solamente hay que ser un poco metódico y ordenado en el procedimiento. Tenemos 5 pasos que tienes que cumplir. Primero es la definición de los límites, segundo, la identificación de las emisiones, tercero, el cálculo de las emisiones, cuarto, la verificación y quinto, la comunicación de los resultados. Cada uno de estos pasos sencillos, por supuesto, se abre. Tienes muchas consideraciones que plantear. Vamos a explicar rápidamente. Paso número 1, que se ve marcado, digamos, la definición de los límites. Keila lo comentó en el inicio. La norma te pide que tú plantees 2 tipos de límites. Los límites organizacionales y los límites operativos. Los límites organizacionales tienen que depender mucho de cómo sea el enfoque que nosotros queramos darle. Nosotros o la empresa como tal organización. Me explico. La idea de esto es que las organizaciones en sí mismas, todas las operaciones que manejen, cuantifiquen sus emisiones de CO2. Entonces, si la empresa o la organización tiene inversiones en distintos países, y esas inversiones no necesariamente es 100% de ese capital, el auditor o la persona que realiza esta verificación debe contemplar qué porcentaje de esas emisiones le corresponden efectivamente a esa organización. Ejemplo, si la empresa A tiene un 50% de emisión de capital accionario de la empresa B en Venezuela con otra empresa, entonces si yo calculo de la empresa en Venezuela cuáles son las emisiones, a la empresa A le correspondería el 50% de esas emisiones de la operación, por la operación en Venezuela. Esto es un poco, incluso, una de las partes más complejas donde se explica cómo plantear los distintos límites organizacionales, o digamos, o sea, la parte donde tardamos más tiempo explicando es la diferencia entre límites organizacionales. La forma más sencilla de verlos es con capital accionario. También la norma te permite la opción de analizarlos desde el punto de vista financiero y quién maneja las instalaciones del control operativo de la instalación. Un caso emblemático de esto tiene que ver, por ejemplo, el caso de las petroleras. A veces existen empresas mixtas, de capital mixto entre distintas empresas petroleras, pero que lleva la operación es una. Entonces, muchas veces las políticas, aunque yo como empresa accionariamente en esa empresa mixta, no tengo capacidad de decisión sobre las políticas operativas sobre el cambio climático de esa instalación, entonces no debería tocarme a mí esas emisiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí, desde ese punto de vista, lo que te pide la norma es que tú especifiques el enfoque que tú le estás dando, bien sea bajo capital accionario o control operativo. La siguiente definición es los límites operativos. Los límites operativos, disculpen, vamos a echar un poquitico hacia atrás. Lo importante también con los límites organizacionales es que dependiendo lo que yo defina como límite organizacional, me va a permitir a mí discretizar qué tipo de alcance es un alcance directo cuando vaya a contabilizar y cuál es un alcance indirecto. Ejemplo, si la empresa, esa empresa A,
digamos que ya no solamente tiene operaciones en Venezuela, sino esa operación en Venezuela es muy diversificada y tiene empresas de transporte o tiene distintos tipos de aplicaciones. Si esa empresa A tiene una empresa de transporte y yo escojo el límite organizacional capital accionario, ¿ok? Yo debo contemplar como empresa las empresas de transporte dentro de mi alcance directo. De lo contrario, si yo manejo, por ejemplo, el límite operativo, criterios de enfoque operativo, yo debo ver que es un alcance indirecto. Esto, por supuesto, explicado, digamos, con dibujitos es más fácil de ver. Pero, si quieren, yo le puedo plantear luego, con la entrega de la presentación, le puedo plantear una laminita adicional. Entonces, límites, o pasamos ya a definir los límites organizacionales, planteamos los límites operativos. Y los límites operativos, lo que me permite a mí es definir cuál es mi límite de batería de mi organización o de la planta donde estoy analizando. Ejemplo, si tienes 3 plantas digamos, en tu entorno geográfico, tú puedes analizar que cada una de estas plantas es un límite operativo diferente. Y un mecanismo muy sencillo para identificar qué planta, o sea, cuántos límites operativos tienes, yo siempre le digo a las personas que se guíen por la independencia energética. Es decir, si tienes 3 plantas y cada una cuenta con su sistema de facturación independiente, tú puedes analizar que cada una de esas 3 plantas es independiente una de otra. ¿Ok? Entonces, tú puedes analizar que son 3 límites operativos perfectamente. Si tienes varias plantas y entonces manejas un solo sistema de monitoreo, entonces es más difícil tú establecer todo el patrón hacia atrás. Entonces, es más, o sea, entonces dirías que tienes un solo límite operativo, aunque dentro de la planta o dentro de ese gran complejo manejes 4, 5, 10 plantas, ¿no? Porque nada más tienes como, o sea, manejaría como una caja negra lo que está pasando allá adentro, ¿ok? Entonces, ahí entrarían otros mecanismos para definir cómo es la contabilización o cómo es la distribución energética interna, que ahí te puedes utilizar mucho lo que es la norma ISO 50002 o la misma ISO 50006, ¿okay? Que va asociado a las auditorías energéticas y cómo es el desplazamiento interno de ese consumo. Eso pudiéramos hablar incluso de otros webinars asociados a ese tema. En fin, entonces ya cubierto el punto, ya analizaste los límites organizacionales y los límites operativos, vas a el punto número 2, que es la identificación de las emisiones. Entonces, ¿cuáles son la identificación de las emisiones? Bueno, tú tienes emisiones de tipo de combustión fija y son básicamente las tienes lo que son las calderas, las plantas diésel, tienes turbinas en química. Okay. Esos son los básicos que tú puedes tener como fuentes de emisión fija porque no se pueden mover. El segundo punto es los sistemas de combustión móvil, puede ser transporte de carga, tanto los montacargas como cargas o camiones pequeños, grandes, puede ser traslado de personal en avión, traslado de personal en vehículos particulares, o también puede ser el traslado de la materia prima o del producto terminado. Barco. Tú puedes analizar tanto el traslado de producto terminado en carga deportiva, en avión también, depende de eso, también por barco. También tienes fuentes de emisión que son las de proceso. Entonces, tú puedes tener generación de gas de efecto invernadero producto del mismo proceso. Este que ya hablamos de la del aluminio, pero uno puede ser la manufactura de cemento. También puedes tener en planta también que tengas descomposición biológica y se genere metano producto de esa descomposición, y eso a su vez, ese metano debes contemplarlo porque es un metano que se genera en ese proceso, ¿ok? Y como les había comentado, la producción primaria de aluminio genera gas de efecto invernadero producto del proceso mismo, eso también tienes que contemplarlo. También tienes fuentes de emisión fugitivas, por ejemplo, los gases refrigerantes. Entonces puedes tener el caso, bien sea una unidad condensadora como un split, pero también puede ser sistemas de chillers. ¿Okay? Eso van a tener ciertas emisiones, producto de fugas de gas refrigerante, tanto en el proceso de mantenimiento como fallas catastróficas. Eso debes contemplarlo y plantear mecanismos para evitar que esto suceda.
y después les puedo dar un dato curioso sobre este tema. Pero también puedes tener emisiones fugitivas tanto de gas metano, como la primera imagen, como GLP. Y en este caso, por ejemplo, emisiones fugitivas, uno de los operadores de carga, ellos el cargas, digamos, o sea, lo llenan hasta el punto que la válvula abre digamos, el tanque abre la válvula de seguridad y se empezó a botar una cantidad impresionante de gas de GLP y bueno, al punto criterio, un riesgo de seguridad importante, ¿no? Entonces, pero ese GLP que se está liberando, un GLP que es una fuga, podría ejemplar de esta manera. ¿Cómo lo contabilizo? Es complejo, habría que tener mecanismos, bien sea con las facturaciones o un punto particular, o un porcentaje de esa cantidad, de acuerdo a las observaciones que se hagan, y ¿cómo lo mitigo? Bueno, con mucha capacitación al personal, porque eso es falta de capacitación en materia de seguridad. ¿Sí? Porque el chief en ese momento, esa persona que estaba al lado hubiese explotado. En el caso de los aires acondicionados o los sistemas refrigerantes, tanto en climatización como en refrigeración, un punto particular fue que este cliente, el proveedor simplemente le daba una factura, un comprobante fiscal donde le decía, bueno, te apliqué recarga de gas. Entonces, cuando nosotros hicimos la auditoría, hicimos el inventario, dijimos, sí, pero yo necesito saber cuánto gas me estás complementando, ¿no? La norma venezolana te exige que tú debes recuperar el gas refrigerante y, por supuesto, la diferencia entre lo que recuperaste y lo que, digamos, la carga completa sería lo que tú estás añadiendo como nuevo, sería en teoría lo que se votó, o sea, lo que se fugó. Entonces, nosotros le hicimos un procedimiento donde el personal contratista debía pesar la cantidad antes y después del mantenimiento. Entonces, eso también le da un mayor control operacional al cliente para poder conocer exactamente qué CO2 y bueno, y empezaron a salir como reducciones en los costos de mantenimiento de los aires acondicionados, ¿no? Paradójicamente, o curiosamente. También hay fuentes de emisión varias que van asociadas, por ejemplo, al consumo de electricidad, consumo de agua, traslado de desechos o residuos sólidos y, por supuesto, consumo de materias primas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Fuentes de remoción, que la norma también habla de fuentes de remoción. Tú tienes fuentes de remoción naturales, los primeros son los bosques, y también los océanos son otras fuentes de remoción naturales, pero también tiene fuentes de remoción artificiales y hasta ahora lo que manejamos son lo que se llama captura y secuestro de CO2, donde tienes la fuente se separa del CO2 y se comprime hacia un reservorio natural de CO2. Tú pudieras aumentar, digamos, dependiendo del proceso, tú pudieras capturar CO2 para que el CO2 lo implementen de tu propia planta, eso también incluiría dentro del proceso como tal, ¿no? Como una fuente de remoción. Entonces ya cubierto eso, ya identificamos los límites, tradicionales como operativos, y identificamos las emisiones. Vamos para el tercer paso, que es el cálculo de las emisiones, y la norma, como les dije, plantea 3 alcances. Tienes el alcance directo o alcance 1, alcance indirecto o alcance 2 y alcance 3 o se llama indirecto opcional. La norma te exige que tú hables sobre los alcances 1 y 2 y el alcance 3, vamos a ver más adelante que tiene, es opcional de acuerdo a lo que la empresa o lo que considere la empresa. Aquí están los 6 gases de efecto invernadero, donde tenemos los HFC, que serán los gases refrigerantes, y los PFC, que son principalmente los asociados a la producción de aluminio. ¿Ok? Entonces, la definición de alcance, dice el alcance directo, es también llamado alcance 1, son aquellas emisiones resultantes de las actividades propias de la empresa, siempre y cuando éstas sean de su propiedad o esté dentro de su control. Entonces, fíjense que es importante plantear muy bien cuál es el límite o el enfoque organizacional que tengo, porque dependiendo la actividad de la empresa, fíjense aquí les pongo un camión de transporte de carga, porque si la empresa, bien sea una empresa que haga
pellets de madera y esa empresa tiene su propia flota que es de su propiedad o están dentro de su control de transporte de carga, esa empresa debe contemplar las emisiones de ese transporte, transporte de mercancía, tiene que contemplarlas dentro de su alcance 1. Si fuera subcontratada o fuera tercerizada, entonces es un alcance 3. El alcance indirecto, también llamado alcance 2, son aquellas emisiones resultantes de la importación de servicios de electricidad, vapor o calor generado fuera de los límites operativos y o de control de la empresa. Entonces, uno de los puntos sería la parte de electricidad, pero también puede ser la compra de agua al red o también vapor. En los países tropicalizados o los países trópicos es difícil conseguir sistemas de distribución municipales de vapor, pero existe, se sucede, por ejemplo, dentro de complejos industriales, donde una de las industrias le vende a otra el vapor que emplea en su proceso. Entonces eso sería también trae dentro de la parte de alcance 2 o alcance indirecto. Y el indirecto opcional, llamado alcance 3, se refiere a todas aquellas actividades que de acuerdo al enfoque límite organizacional establecido no pueden ser catalogadas dentro de los límites anteriores. Entonces la finalidad de este cálculo o de esta consideración es agregar valor a la cadena de suministro de la empresa. Entonces uno de los ejemplos que, bueno, aquí los planteo, transporte tanto a nivel de reciclaje de los manejadores de hecho, por producto terminado, materia prima, tanto terrestre, marítima o aéreo, puede ser los viajes de negocio, también los traslados terrestres por vehículos particulares de los directivos de la empresa. Todo eso se puede canalizar y puede llevar a nivel de, o sea, se puede contabilizar. Un ejemplo de esto es la empresa de lo que sale en el protocolo de gas de efecto invernadero, decidió analizar a sus proveedores y contabilizó las emisiones relacionadas a su consumo dentro de su alcance 3. Entonces su alcance directo y indirecto entre las dos daba algo así como 2 toneladas de CO2, el alcance 3 daban 50 toneladas de CO2, por supuesto. De esa que lo que gasta o sus emisiones van asociadas al transporte de la mercancía. O sea, las emisiones de sus instalaciones físicas no deben ser muy elevadas. Entonces ellos empezaron a analizar a sus proveedores de acuerdo a su desempeño desde el punto de vista de transporte, de consumo de combustible, y eso le permitió mejorar muchísimo todo lo que fue la logística interna. Entonces fíjate que estamos analizando un sistema desde el punto de vista de control ambiental y pasamos a un control operativo. Entonces eso es una de las otras ventajas que te da analizar la huella de carbono, que te permite controlar desde el punto de vista, o porque quieres controlar ambientalmente algo, pero ese ambientalmente algo viene asociado a un consumo. Y luego el cálculo de las emisiones, una vez que tú defines digamos, cuáles son los límites o los alcances, fíjense que la norma permite una forma muy fácil de calcular, que las emisiones de gases de efecto invernadero es igual al dato por factor de emisión. Fíjate que el factor de emisión que está acá, a ver si ahora sí me permite esto. El factor de emisión es un dato y no me va a permitir. Me echa para atrás. Okay. Bueno, el factor de emisión es una constante. El factor de emisión se puede emplear datos, por ejemplo, del IPCC o datos de la Agencia Ambiental Americana, etcétera. Entonces esos son datos que tú puedes considerar como constantes. Luego esa constante está multiplicada por los datos de actividad. Entonces, las emisiones de Hay son producto de una constante por una variable, o sea, un valor que es fluctuante. Si tú quieres disminuir las emisiones de Hay, básicamente lo que estás disminuyendo son los datos de actividad. Entonces ahí es donde entra sumamente interesante la implementación de proyectos de reducción de emisiones, y son básicamente, si yo incluso, aunque venda las emisiones, si yo disminuyo ese proyecto, disminuyo las emisiones
básicamente incluyendo las actividades. En el caso eléctrico, por ejemplo, yo estoy bajando mi facturación. Yo lo que estoy consiguiendo con esa disminución de las emisiones es una disminución en la facturación de electricidad y pero no me está costando prácticamente nada. O sea, el gasto inicial de inversión no me está costando, o puede ser que me salga gratis, o puede ser que me salga un porcentaje nada más. Entonces, esta es una de las otras fortalezas fundamentales del cálculo de huella de carbono cuando lo ves desde el punto de vista organizacional. ¿Okay? Entonces, básicamente ya cumplimos la definición de los límites como organización operativa y identificar emisiones dependiendo si son fuentes de fijos, si tienes de procesos, si tienes algunas varias, y las de acuerdo de acuerdo a los alcances que te exige la norma, alcance directo, indirecto o indirecto opcional, y la calculaste usando la forma más sencilla, que es emisiones igual a datos de actividad por factor de emisión. Un punto importante también de esto es que la norma te permite una variedad interesante de cálculos. Puedes usar medición directa. Tú pudieras, por ejemplo, en el caso de una caldera, medir cuánto combustible realmente estás consumiendo, no la facturación. Puedes hacer un híbrido incluso entre mediciones y datos calculados. ¿Okay? Incluso puedes hacer un análisis empírico de este caso de la caldera y puedes hacer con monitoreo fijo y puedes calcular cuánto está emitiendo. Eso te lo permite la norma siempre y cuando tú lo especifiques, ¿no? Y plantees cualquier cambio. Keila también habló de un año base. Ese cálculo de emisiones se realiza con base o se realiza planteándolo en función de un año base y ese año se toma como referencia. Luego, cuando hacemos el sistema de gestión, cuando estamos monitoreando esas emisiones, luego de ese año base, contra cuál tú lo compensas, o tú lo comparas, tú luego defines cuáles son cambios relevantes. Entonces tú puedes, incluso la norma te permite recalcular ese año base conforme haya inversiones o desinversiones. Eso ya es un tema un poquitico más avanzado de cómo especificarlas, pero sí, o sea, el año base te sirve como un año de referencia y lo tomas de acuerdo a lo que tú consideres. Incluso no puede ser un año base de múltiples años, o sea, un promedio de las emisiones en los últimos 5 años, por ejemplo, que eso fue el caso que nosotros consideramos en el inventario que hicimos, por temas de variabilidad brusca de las producciones. Entonces, bueno, ya cubierto el cálculo de las emisiones, pasamos a lo que es la verificación. La verificación, como les planteé en el caso del inventario, la norma 14.064.1 se verifica y entonces tú le planteas o la organización le plantea al verificador externo, le dice cuál tipo de verificación quiere realizar, si es la verificación sencilla, ahorita no recuerdo el nombre exacto, si es la verificación de tipo, no recuerdo exactamente, me disculpan, no recuerdo exactamente el tipo de verificación, pero tienes dos mecanismos, una que es un poco más detallada que la otra, donde eso te afecta tanto el alcance de esa verificación como también te afecta lo que es el reporte del verificador. Y básicamente es que todos los criterios que tú hayas utilizado sean conforme a lo que te plantea la ISO 14064, pues o los preceptos fundamentales de la ISO, que tengas trazabilidad, que la data sea auditable, que las consideraciones que hiciste sean válidas, ¿okay? O sea, no hayan datos mal empleados, ¿okay? Y por supuesto, una vez que eso está verificado, viene lo que es la comunicación de los resultados. Se hace un reporte y la norma ISO 14064.1 te dice qué debe llevar ese reporte y cómo se debe plantear. Ya quedará de la organización cómo lo divulga, si lo divulga a nivel, digamos, público, como parte de su política de responsabilidad social empresarial, o simplemente si lo publica, digamos, internamente dentro de su organización. Ya eso es parte de cada empresa. ¿Okay? Entonces, ya cubierto esto, ya tenemos los 5 pasos fundamentales del desarrollo de inventario de emisión. Ahora, entonces hablamos de lo que es la fortaleza fundamental de la herramienta, que es el Pareto de emisiones, aunque esta gráfica no es una gráfica, digamos, típica del Pareto, con un diagrama de tortas. Aquí lo que estamos viendo es que
dependiendo de las emisiones, yo como la puedo complementar o las puedo plantear todas en base a una sola unidad, que es tonelada de CO2 equivalente, yo puedo comparar estos distintos tipos de emisiones, por ejemplo, electricidad, gas propano, diésel, aire acondicionado, o gases refrigerantes de climatización, gas metano, los despachos, transporte de materia prima, inclusive hasta transporte de empleados, puedo considerarlo dentro de mi cuenta. Entonces a mí lo que me está dando aquí de importancia es que si yo quiero atacar fuertemente mis emisiones, yo puedo analizar o debería arrancar por lo que es los proyectos de electricidad, o sea, disminuir mi consumo eléctrico, pasando luego a lo que es el proyecto de metano. Entonces aquí me puedo meter con auditorías energéticas, implementación de sistemas de gestión de energía, o sea, ISO 50002, ISO 50001, ISO 50006, o sea, me puedo ir metiendo hacia esas ramas porque mi hoja de ruta me dice que lo principal es mi consumo de electricidad. Fíjense que en este caso los aire acondicionados no fueron muy importantes, o la climatización fue muy importante, pero también puedo ir implementando a la par que voy haciendo las auditorías estos mecanismos para evitar las fugas, ¿no? Y puedo hasta complementar incluso los temas de los transportes empleados, entonces puedo fomentar lo que es el carpooling o distintos mecanismos, agarro y hacemos, la empresa tiene sus propios vehículos de transporte público, o sea, transporte de los empleados, entonces, bueno, hace un recorrido más directo, o sea, tienes información con lo cual tú puedes trabajar, que es lo más importante, tener información para tomar decisiones y no agarrar, por ejemplo, y decir, bueno, hago un proyecto de fuga cero de gas de efecto invernadero, de refrigerantes de climatización, entonces estoy atacando el 1% de mis emisiones. Entonces no estoy haciendo nada realmente, ¿no? O sea, dentro del punto de vista global. Entonces, ¿por qué es el inicio de la sostenibilidad de la organización? Bueno, pues cuando tú tienes esto, realmente vas a impactar lo que son las emisiones. Y acuérdense que las emisiones es un producto de una constante por una variable. Si disminuyo las emisiones, estoy disminuyendo la variable y a su vez estoy disminuyendo el costo diario, o el costo mensual, o el costo anual de mi operación. Entonces estoy ganando más dinero y eso a su vez le traduce un beneficio ambiental porque estoy dejando de emitir tantas toneladas de CO2 y a la sociedad también le está implementando porque estoy fomentando el apoyo o estoy, bien sea con las campañas de concientización o las campañas internas de mis empleados, estoy mejorando a ese stakeholder adicional. Entonces, bueno, los proyectos de reducción de emisiones, por tema de tiempo, ya me estoy como pasando un poquito, que este tema es muy interesante. La idea es obtener financiamiento, ¿no? Entonces, yo lo que voy a plantearle acá es fundamentalmente, bueno, para yo plantear un proyecto de ISO 14064-2, lo ideal es que tenga un inventario corporativo, ya a veces aplicado la 14064-1, ¿ok? Por un tema también de si me voy a un mercado voluntario, tenga mayor credibilidad en las empresas que estoy vendiendo, ¿sí? Entonces aquí lo que quiero mostrarles rápidamente es cómo es el flujograma, por ejemplo, un proyecto de desarrollo limpio tomado de esta fuente que está acá, que es Introduction to CDS. Okay, y la vida del proyecto, o el ciclo de proyecto de un proyecto de desarrollo limpio, empieza el punto de donde empieza el proyecto de diseño o el documento del proyecto. Luego tienes lo que es la aprobación nacional, que es con la autoridad nacional, que lo que comentaba que tiene, ya la ONU está planteando un mecanismo de para los autoridades nacionales, simplemente te hace un aval que el Estado, o sea, que no es un tema algo mal, o sea, no es un tema donde ellos están apoyando esa iniciativa, pero es netamente una firma, ¿ok? Aquí se dice National Citizen Authority, el gobierno consciente, gobierno confirmación de que el proyecto asiste en el desarrollo sostenible, más nada. Luego viene lo que es la validación, este proyecto se validaría, y el registro, y luego viene todo lo que es el lobby de desarrollo para los inversionistas de ese proyecto, que viene el financiamiento del proyecto, y una vez que inicia el financiamiento del proyecto ya viene todo lo que es la parte del monitoreo, la evaluación, la verificación y la certificación,
¿ok? Todas las partes externas que hacen para que el proyecto sea visible, ¿no? Y bueno, luego tienes el uso de las certificaciones de reducción, a ver como tal del proyecto. Eso son procesos largos y que tal muchas veces las empresas no tienen tiempo de esperar a eso y por eso van a los mercados voluntarios. Pero fíjense también que en la siguiente lámina tienes una línea de tiempo en los proyectos de acuerdo a la ISO 14064-2 y fíjate que tienes la evaluación inicial, la evaluación del concepto del proyecto. Luego en la planificación tienes consultas a las partes involucradas, que tener extensión de aprobación del proyecto por parte del programa de GEI, estos nacionales, ¿ok? Pero fíjate que aquí ya esto sí es prácticamente tener la autoridad nacional. Luego tienes la planificación del proyecto como tal, tienes el proceso de validación del proyecto, o sea, ya hiciste la parte ingenieril, ahora viene la validación y registras el proyecto y bueno, tienes toda la parte de implementación con los reportes, las reducciones y todo lo demás. Lo importante que te dice el sistema o la ISO 14000 es que, 14064, perdón, es que todas las remociones deberán ser contempladas en el sistema de gestión de monitoreo de emisiones durante la duración prevista del proyecto. Es decir, si yo tengo una instalación solar fotovoltaica, su vida útil está planteada a los 20-25 años, si las tenga o no vendidas, esas 25, esas remociones deberán ser usadas por la duración de la vida útil, es decir, 25 años, que entre mi sistema de gestión. Y bueno, ya he conocido todo, ha sido un placer para mí, Raúl González Acuña, dictar este webinar sobre huella de carbono corporativa. Espero que hayan entendido bastante bien. Aquí les dejo algunos de mis datos de la empresa de República Dominicana, que es RGA Engineering International. Nuestra página web www.rgaint.com. Aquí está mi correo electrónico rgonzalez@rgaint.com, nuestro Facebook rga.ingeniería.proyectos y tanto Instagram como Twitter @rga_piso_ip. Entonces ha sido un placer para mí haber trabajado con ustedes el día de hoy y si tenemos alguna pregunta con mucho gusto se las responderé. Sí, Raúl, ¿no? Bueno, y súper interesante, ¿no? Cómo dejamos huella en cada una de las actividades que nosotros realizamos acá, bien sea desde el punto de vista organizacional y también en lo personal, ¿no? Nos lleva mucho a pensar todo esto. Mira, Sandra Pérez dice por acá, tiene una pregunta, dice, emisiones fijas, ¿cuáles serán estas? ¿Cuáles serían estas emisiones fijas? Las emisiones son asociadas a fuentes fijas, son las fuentes que están, por ejemplo, que tú no se mueven, dígase una planta diésel, una caldera, un horno, puede ser, o sea, principalmente son emisiones relacionadas a gases de combustión en fuentes fijas. Fíjate, también un mechurrio pudiera ser una fuente fija también, o sea, todo aquello que no se mueve, a diferencia, valga el nombre de las fuentes móviles, que son aquellas como vehículos, transporte, carga, viajes aéreos, esas son las fuentes móviles. Si tienes una planta diésel que la llevas a todos lados porque es una planta, digamos, de emergencia en casos particulares, bueno, entonces ya no es una fuente fija, sino una fuente móvil. Exacto, muy bien. Bueno, mira, Alexis Orama nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre verificar de la norma ISO 14064-1 y verificar de la norma ISO 14064-2? Una corrección ahí. La verificación se hace en la 14064-1 y la validación se hace en la 2. Entonces, la verificación consiste en la revisión con cierto grado de detalle de lo planteado por el autor o la persona que desarrolló el inventario, ¿no? Entonces, tú verificas que se han contemplado ciertas consideraciones, cuáles fueron los planteamientos, cuáles fueron los factores de emisión que se usaron, que estos factores de emisión sean de una fuente reconocida, aunque la norma no te especifica que tiene que ser un factor de emisión de esta referencia bibliográfica, que las otras consideraciones, si usé datos, ¿cómo se llama? Datos de facturaciones, por ejemplo, o usé datos de cálculos propios, bueno, cuáles fueron los criterios para esos cálculos.
revisar cierta auditoría de esas facturaciones si están buenas o no, llega hasta ese punto. La validación, por su parte, lo que haces es revisas los proyectos de ingeniería a nivel de detalle, o sea, revisas que ese proyecto que va a ser un aumento una mitigación, una minimización de las emisiones o un aumento en las remociones, realmente técnicamente cumpla con el objetivo que se está estimando. O sea, es una revisión de la ingeniería como tal. Ok, muy bien. Qué interesante, ¿no? Mira, Alexis Oramas también tiene por acá otra pregunta. Dice, en el esquema de la metodología general, entre el paso 3, cálculo de las emisiones, y el paso 4, verificación, no hay un hueco gigantesco al no incluir una etapa de reducción. Esto es como un ciclo de Deming cortado por la mitad, pues en el planificar, hacer, verificar y actuar, solo estamos aplicando el planificar y verificar. ¿Tienen alguna Claro. analogía o qué nos comentan? Lo que pasa es que en este caso, tú lo que estás analizando es cuál es o sea, cómo se hace el caso actual, es decir, dónde estás parado actualmente. Entonces, tú a partir de ahí es que haces, vamos a ver si me explico mejor, o sea, ese esquema que te estoy mostrando ahí es cómo se debe desarrollar un inventario de emisiones. Eso te está diciendo actualmente en dónde estás con tu año base, por ejemplo, tu año de referencia, año 2017. Luego viene de rutas que te la da ese diagrama de Pareto, ese diagrama de tortas que te mostré con las distintas fuentes de emisiones. Entonces, tú desarrollas un programa de reducción de emisiones. Y ahí le das tu diagrama completo, ¿no? O sea, de la verificación, o sea, la verificación, la parte de chequear, el do check, la parte del check, haces ahí, ¿sí? Y la parte de retroalimentación nuevamente. Entonces, pero eso que te estoy mostrando es netamente para verificación del inventario, como te lo pide la norma. Ok, muy bien, gracias. Mira, por aquí, bueno, muchísimas preguntas y también comentarios, ¿no? Por acá nos dice Jesús García, muy interesante. Va a estar esperando que envíen la presentación para seguir repasándola. De hecho, vamos a estar compartiendo la grabación de este webinar. También Jesús nos dice que le interesa el tema de inocuidad alimentaria, cómo aplicarla. Vamos a también estar dando, Jesús, tanto seminarios certificados como webinars sobre este tema. Por favor, pendiente de la información que vamos a estar compartiendo a través del boletín de ISOexperto y redes sociales. Juan Olmos dice, muy interesante todo este tema. Okay. Venezuela Viloria dice, ya hay empresas en Venezuela que están midiendo la huella de carbono. Sí, ¿Algún sí, ejemplo? va. Sí, incluso nosotros hemos hecho un par de inventarios de esto, y también Asoquim, que es la Asociación de Empresas Químicas, tiene un programa que es Responsible Care, donde las empresas reportan, digamos, sus consumos y más o menos calculan sus emisiones. Eso como tal no es un inventario en sí mismo, pero digamos, tiene unas bases bastante sólidas para tener ciertos estimados. O sea, lo que pasa es que la diferencia con un inventario en sí mismo, un inventario como tal, es que dejas de tener cierta de las fortalezas de esto, ¿no? O sea, es más como un compromiso ambiental, pero no estás obteniendo, por ejemplo, la discretización de las emisiones por distintos tipos de los distintos fuentes de emisión como tal. Entonces no te da esa hoja de ruta tan rápido como si hicieras un inventario en sí mismo. No sé si explico la respuesta. Ok, por acá Marcela Rojas nos dice muchas gracias, muy buena presentación, también nos envía saludos. Celeste nos dice, hola, cuando se definen los alcances, ¿cuál será el alcance 1? Me imagino que se refiere al alcance de la ISO 14064-1. ¿Cuál es el alcance? Sí, el alcance 1 también llamado alcance directo son todas aquellas actividades que son propiedades del organismo o están bajo su control. Lo define también el usuario, la persona que realiza el inventario. ¿Okay? Lo que te dice que puede ser propiedad o dentro del control de la empresa. Entonces ahí, por ejemplo, si hay vehículos particulares de la empresa, entonces eso entraría dentro del alcance 1.
Ahora, un punto importante ahí es que tú tengas capacidad de saber, de punto de vista, digamos, que sea preciso, cuánto es el consumo relacionado a esos vehículos. Si, por ejemplo, la empresa no lleva control sobre el combustible que gastan esos vehículos, es muy difícil contabilizar esas emisiones y muchas veces lo que hace es despreciarlas. Sí, pero también depende, ¿no? Eso, el caso por lo menos de RGA, nosotros estimamos nuestras emisiones, digamos, para no ser, para vender lo que, o hacer lo que vendemos, y uno de los alcances que tenemos es el desplazamiento del personal, pero fuera de la ciudad de Valencia. Entonces ahí, bien sea en avión o carro o lo que sea, y esas las contemplamos de tal manera de conocerla. Entonces eso nos permite a nosotros tener un poco más de registro sobre los viajes y hacia dónde eran los principales destinos. Interesante, ¿no? De hecho, IsoExperto es una red sostenible. El 95% de las actividades las hacemos online. Tenemos que calcular esa huella de carbono. O sea, Exactamente. interesante. Rubén Lozada nos dice, ¿se pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de fuentes fijas o esto implica hacer una transformación del proceso de producción? Sí puede hacer de fuentes fijas, digamos, eso de lo la autoría detallada, ¿no? Por ejemplo, un que es el caso más emblemático, puede justamente resolver los temas de las fugas, reparar las trampas de vapor, ¿cómo te puedo decir? Corregir los aislamientos de las tuberías, tú puedes reducir el consumo de combustible nada más por ahí porque ya no estás teniendo pérdidas. Entonces, mientras tú disminuyes las pérdidas, disminuye el requerimiento de la caldera para esa demanda y como tal, sin haber intervenido, digamos, en infraestructura, estás teniendo mejora. También puedes disminuir la temperatura. Ejemplo, si la temperatura que tú necesitas no es 200 grados centígrados, sino 180, tal vez mejorando eso, bajas a 180 el requerimiento de la caldera y por ahí tienes también otra reducción y nada más fue un criterio operativo. Interesante, muy bien. Mira, aquí Juan Camilo nos comenta, hablaba sobre el DNA que lo tenía Venezuela. ¿Qué es exactamente? DNA o Autoridad Nacional Designada es una autoridad, digamos, el Estado venezolano o el Estado de cualquier país designa una autoridad que es la que se encarga de verificar o chequear que esos proyectos que se planteen en ese país sean, o sea, el Estado los avales, de tal manera que puedas ir hacia un proyecto o un mecanismo de desarrollo limpio. Venezuela, como tiene un criterio que esos proyectos no son éticos, entonces no tiene una autoridad designada, pero el caso, por ejemplo, países como República Dominicana lo tienen y eso ha significado, y Colombia, por ejemplo, y ha significado financiamiento de proyectos de energías renovables que tal vez no hubiesen sido factibles económicamente. Venezuela no tiene esa metodología y los dos proyectos de energías renovables no están trabajando, que son los parques eólicos. Ok, bueno, mira, Venezuela nos comenta, de las fuentes de emisiones, ¿cuáles son las que generan mayor toneladas equivalentes de CO2? Fuente de emisión, ok, claro, lo que pasa, si hablamos de factor de emisión como tal, tú tienes dos cosas, que las emisiones van enfocadas al consumo por el factor de emisión. Entonces, si hablamos de emisiones por factor de emisión, lo dan los refrigerantes. O sea, los gases refrigerantes son extremadamente, vamos a llamarlos contaminantes desde el punto de vista del cambio climático. Ujú. Mientras tengo que ver los datos, pero, o sea, los numeritos, pero son bastantes, o sea, 2.000 toneladas, 2.000 de factor de conversión, 4.000 hay algunos, o sea, mientras más viejos sean, mayor contaminantes son. Lo que quiero decir es que mientras más uses combustibles líquidos, llámese, o sea, combustibles líquidos, pero mientras más residual sean, diésel, residual número 4, del diésel es residual de petróleo número 2, residual número 4 o residual número 6, que es el más pesado que tú puedes utilizar, es más, digamos, tiene un factor de emisión mayor que si usaras más livianos como gasolina, ¿cómo se llama? El de avión o gas, metal, uno de los más limpios, los más, de lo que menos emisión tiene, perdón, este,
pero, ¿cómo se llama? También depende de la cantidad que uses. Interesante. Adriana Felice dice, ¿existen metodologías o estudios definidos para conocer las emisiones de fuentes móviles, como por ejemplo el vehicular, ¿no? Hay estudios también internacionales en los diferentes países. ¿Qué comenta Raúl? Sí, sí, sí hay, incluso tú puedes buscar en publicaciones arbitradas sobre ese tema y perfectamente las puedes analizar, pues. O sea, no hay, o sea, sí existe publicación, claro, hay unas muy específicas como evaluar las emisiones particulares, por ejemplo, de vehículos de carga que Mm, usan diésel en ciertas ciudades. Entonces, claro, porque también el tema del tráfico te afecta, porque son emisiones que no contabilizas por kilómetros. Entonces, bueno, todo eso se puede analizar. Sin embargo, el IPCC tiene unas emisiones, unos factores de emisión para vehículos que son disponibles en la web, que son, digamos, características. Un dato curioso es que todos los transportes de carga tienen el mismo factor de emisión, tanto los chiquitos como los grandes. interesante también, mira. Aquí Alexis nos pregunta, es que el tema es muy interesante, ¿no? Desde todos los ámbitos que lo podemos estar analizando y comentando. Alexis dice, en tu conocimiento, ¿qué también están los países latinoamericanos, por supuesto entre ellos nuestro país Venezuela, reduciendo sus emisiones de CO2? De hecho, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, bueno, Ujú. Venezuela en ese punto está sumamente rezagado. Nuestros amigos bolivianos y colombianos nos llevan bastante ventaja sobre ese tema, ¿no? No solamente en el tema particular, o sea, digamos, particular me refiero del empresariado privado, sino las personas jurídicas, sino también como país, los inventarios nacionales o las comunicaciones de esos esquemas o de las comunicaciones ambientales han estado mucho más desarrolladas. Y un ejemplo de ello sencillito es, tú ves las propuestas de Perú, Colombia, Bolivia del COP21 y ves la de Venezuela y la de Venezuela tiene 30 páginas y no dices nada y la de Colombia tiene 10 y dice todo lo que van a hacer. O sea, es un tema mucho más estructurado, más planteado, mucho más concreto que la de Venezuela, que es simplemente hablar sobre política. Sí, bueno, esperemos que tomen todos estos temas interesantes porque, bueno, es parte también de nuestra misión apoyar. Los cofundadores de esta red son, los tres somos venezolanos y muchos de nuestros miembros son venezolanos y apoyamos tantísimo que se retomen todos estos temas y que realmente se valore su importancia ya en nuestro país. María Eugenia nos dice, bueno, que está muy claro y te da las gracias. Jesús, me encanta el tema que propone Jesús García, valoración de huella de carbono para inocuidad alimentaria. Sandra Pérez nos dice por acá, por favor, ¿podría realizar una síntesis muy breve de estas tres normas, 14.063-1, guión 2, guión 3, para clarificar un poco más? Muchísimas gracias. Ok, la uno lo que te dice es cómo se hacen los inventarios de emisiones. Esto es cómo estás tú actualmente, digamos, cómo estás actualmente en tu instalación. Eso implica tanto exacto, cómo estás actualmente en tu organización. ¿Sí? Luego tú haces un plan de reducción de emisiones, pero igual tú tienes que estar verificando contra el año base y eso también te lo maneja la uno. La 2 lo que te dice es cómo se van a hacer los proyectos de reducción de emisiones. No todas las actividades de reducción son un proyecto, ¿ok? Eso también es importante de decirlo. La norma te especifica una definición que es acciones dirigidas y son todas aquellas actividades que tú haces para reducir las emisiones que no son un proyecto o no están organizadas como un proyecto. Fíjate que el proyecto de reducción de emisiones es totalmente, el flujograma es larguísimo. Entonces, tú puedes incluso hacer cambios de, por ejemplo, luminaria LED. Pongo luminaria LED en toda mi instalación y no lo quise poner como un proyecto, sino como una acción dirigida porque lo fui haciendo cada 6 meses, iba cambiando una parte. Perfectamente se puede analizar y la reducción del consumo o los indicadores que desarrolles lo van a ir viendo, ¿no? Si lo hiciste correctamente. Eso es una acción dirigida y perfectamente lo puedes analizar. Entonces, la uno te dice
cómo hacer el inventario, perdón, la 2 te dice cómo hacer los proyectos para reducir las emisiones, y la 3 te dice cómo se debe verificar y validar, verificar la 1 y validar la 2. O sea, la 3 es cómo te habla cómo verificarías la 1 y cómo validarías la 2, cómo se deben cumplir los requisitos. Ok, muy bien. Mira, Oscar Ríos nos dice, ¿crees que en Venezuela en un futuro se puedan implementar proyectos de MDL como resultado de evaluaciones de inventarios de gases de efecto invernadero empresariales? Sí, yo creo que sí. Incluso una de las cosas que nosotros estamos trabajando es cómo evaluar o cómo plantear que los mecanismos de desarrollo limpio puedas bypassar ese hecho que no tengas autoridad nacional. Lo que pasa es que el MDL como tal, digamos, la limitante que tú tienes, es que el MDL es muy laborioso, tiene que hacer mucho lobby, porque no estás solo. O sea, hay muchísima gente que está buscando todos los proyectos, o sea, que se financien sus proyectos. Acuérdate que eso es un pote de dinero donde, digamos, el que tenga mayor influencia lo saca más rápido, ¿no? Y el tema de situación país te afecta. Pero acuérdate que qué pasaría si, por ejemplo, el riesgo, una empresa privada hace un proyecto de solar fotovoltaica y se requirieron 5 millones de dólares, y esos millones de dólares los sacaste del fondo de mecanismo de desarrollo limpio. Ajá, ¿y qué pasa si esa empresa es expropiada? Y ese proyecto más nunca le prestaron atención y se dañaron los paneles, se robaron las baterías. Eso es un tema que también te afecta a la situación país, y esa situación país pues, haría que tú puedas o no obtener ese financiamiento. Eso es uno de los riesgos que tú tienes, pero digamos, si tú puedes sacar o sea, si tú logras un lobby bueno y puedes contener financiamiento, perfectamente se va a poder hacer. Muy bien. Mira, por aquí tenemos más preguntas, ¿no? Nos hemos extendido, pero el tema es sumamente interesante y pues queremos esta oportunidad cubrir al máximo todas las inquietudes de las personas que están participando. No hay problema. Rubén, sí, bueno, gracias. Rubén Lozano dice, excelente presentación, interesante tema para seguir desarrollando. Annie Juliet nos dice, buenos días, quisiera saber si realizar la medición de huella de carbono es obligatorio para la certificación ISO 14000. A ver. Wow, ahí sí yo no soy muy especialista en el tema de ISO 14000. Yo me enfoco en la 14064, pero yo creo que no. Yo creo que no. Pero eso No, Keila ahí no, perfectamente lo exacto. puede decir con propiedad, ¿no? Yo creo que no. Claro que sí, Pero nuestra te comento. amiga Keila no nos puede comentar, pero ya tú dijiste parte de la respuesta. ¿Qué nos dice Keila? Y bueno, lo importante es que parte de de la huella del carbono, sería que las empresas lo estén manejando para ese desempeño ambiental que estamos manejando, que me lo pide la norma 14001. Y algo que es importante es que cuando estamos hablando del contexto de la organización, uno de los puntos que me está diciendo la 14001 es lo del cambio climático. O sea, tengo que analizar esos aspectos. Entonces, pienso que estas nuevas dos normas de huella de carbono deberíamos de nosotros poderla utilizar en las empresas, tanto en Venezuela como en cualquier parte del mundo, para nosotros es mitigar lo que es el impacto a la parte climática, que creo que nos afecta a todas las personas. Entonces, creo que muchas de las organizaciones que estamos trabajando ya están como que preguntando cómo puedo implementar esto de la huella, pero pienso que de una manera muy sutil. No es algo que se está como que se llama haciendo con mucha fuerza, pero creo que es una función de nosotros de poder divulgar todos estos aspectos en cuanto a la huella del carbono, porque esto va a estar impactando hacia la acción del clima, que nos afecta tanto a nosotros como a las empresas, como a nuestra generación de relevo. Es así, bueno, y fíjate lo interesante de esto de la huella de carbono, ¿no? Porque si bien se ha enfocado, por supuesto, al tema empresarial en sus diferentes sectores, también vemos el impacto que nosotros podemos generar, todas las campañas que hay para que en nuestros hogares, ¿ok? Tengamos cuidado con ciertos
hábitos cotidianos y podamos minimizar el impacto, ¿no? Entonces creo que es un problema que nos atañe a todos, que no solamente es a la industria, tenemos que expandirlo, tenemos que crear sensibilización y concientización en los más pequeños, y contribuir de una forma activa. Los países se adhieren con los tratados que firman. Podemos ver todos estos temas de desarrollo sostenible, los objetivos que se han plasmado. Entonces, ¿cómo hacernos la pregunta? Nosotros, desde donde estamos, podemos unirnos y participar de una forma activa en todo esto. Celeste nos dice muchísimas gracias. Yelixa Ponte dice por aquí, muchas gracias, Raúl. El tema está muy interesante. Te felicito por la presentación. Esperamos la compartas vía correo, así como la grabación del webinar. Vamos a compartirles la grabación. Me interesa mucho, ya que en nuestra organización estamos trabajando en la certificación LED en uno de nuestros proyectos, y esta información es de gran apoyo. Yelixa desde Venezuela. Muy bien, de hecho le vamos a pasar a Raúl la lista de todas las personas que están participando para que tenga ese contacto directo con cada uno de ustedes. Andrés Torres nos dice, ¿en qué momento se determina el nivel de aseguramiento y la materialidad? El nivel de aseguramiento y la materialidad. ¿Puedes elaborar un poquitico más esa respuesta, Andrés? Esa pregunta, perdón. Ok. De hecho, Andrés también te podrá escribir, tú compartiste y la puedes colocar luego cuando vayamos cerrando de nuevo la información de tus contactos. María Eugenia nos dice, ¿existen tablas de conversión a carbono equivalentes? ¿Dónde se encuentran? Planes de conversión a carbono equivalente. Planes de conversión a carbono equivalente. Pasa que no entiendo, porque el carbono equivalente es la unidad que estamos nosotros utilizando, ¿no? Es la unidad de masa, pues estamos apuntando que cuando estamos hablando de carbono equivalente a unidad de masa, y pues estamos hablando que, pero me imagino que ella lo que querrá es que le podamos decir que en alguna información de el IPCC me habla sobre tablas de equivalencia para nosotros poderlo manejar. Sí, fíjate, el IPCC es una referencia muy buena. La otra que es excelentísima es el de la EPA, de la Agencia Ambiental Americana, y también dependiendo, puedes utilizar, en España también hay varias, incluso Aladi tiene una, que es una latinoamericana, también es muy buena. Lo único que te pide la norma es que es una fuente reconocida, de resto puedes utilizar la que tú quieras. Bien, Venezuela nos dice por acá, ¿cómo podemos incentivar a la comunidad y a las organizaciones para la medición de la huella de carbono? ¿Cómo se maneja desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial? Exactamente, es que con la responsabilidad social empresarial es la forma más idónea y y la mejor forma para manejarlo, ¿no? El otro tema también es que el país tenga, así como hay regulaciones a nivel de ahorro energético, en el caso venezolano, puedas tener regulaciones en términos de emisiones de CO2. Eso también puedas colocarlo, y también puedes hacer un incentivo fiscal para, incluso la ley de calidad de agua y aire plantea incentivos fiscales para proyectos de mitigación de emisiones. Lo único es que, claro, eso viene dado porque el ministerio los apruebe, o sea, tiene una parte burocrática ahí, pero o sea, ya existen incentivos fiscales que tú puedes implementar para que las empresas vayan enfocándose hacia proyectos de mitigación, pasando por el cálculo de la huella, porque es que si no, o sea, si tú no si tú no planteas como organización cuál es mi huella de carbono, ¿cómo tú puedes evaluar específicamente los proyectos de mitigación? Tal vez estás empezando por un proyecto, como te digo, voy a evitar que haya fugas en todos mis aires acondicionados. Ajá, pero esa emisión es el 1% de la que estás atacando, o sea, o de las emisiones de tu organización, no estás haciendo nada. Ahí es un proyecto de mitigación. Interesante todo. Alexis Orama nos dice, excelente presentación y un tema muy interesante. Gracias. Andrés Torres, felicidades, saludos desde México. También Juan Olmos, muchas gracias. Raúl, Keila y a ti, Beatriz. De hecho, Juan nos dice, la aeronáutica civil necesita con urgencia este webinar. Entonces vamos a tener que también vamos a contactar trabajar, a este ¿cómo sector. se llama? Es importante de que por la parte de su experto hacer estos tipos de webinar que sean importantes para las comunidades.
Entonces también es cualquier necesidad o que ustedes vean que nosotros podamos ir preparando futuros webinars, pues infórmenos, mi amigo Osmo que está hablando, de manera de prepararlo, pues. Sí, señor. De hecho, Juan también nos dice, en cuestiones de criterios de auditoría, ¿por qué estas normas no se certifican? Son recomendaciones. Mira, yo lo que sé es que como son normas voluntarias no se certifican, pero es lo que yo sé. Nuevamente no soy especialista en la parte más allá arriba, o sea, 14001, ¿no? Pero no sé, ahí podría hablar que la mejor. Acuérdate que en este caso son criterios que tiene la ISO, en la cual principalmente los sistemas son las que tienen requisitos para poderlo, que la empresa pueda evidenciar y demostrar que está cumpliendo con estos requisitos. Estas normas, igual que la 31.000 también, que es la parte de evaluaciones de riesgo, son normas en las cuales me están dando cierta información de que metodologías para que las empresas lo hagan, y por lo tanto no está abierto la parte de la certificación. Pero acuérdense que muchas de estas normas las utilizamos nosotros dentro de la organización y se utilizan y se pueden, ¿cómo se llama?, auditar, pues, una vez que la empresa la haya colocado como requisitos en su empresa, pues. Como Pero en este caso, o sea, que te dicen a ti, si yo manejo lo de la huella de carbono y lo coloco como parte de mi desempeño ambiental para poderlo manejar, entonces esa de una manera indirecta está siendo auditada en el momento en que nosotros hacemos una auditoría interna o una auditoría de terceras partes, la podamos ver. Eso también yo pienso, Raúl, que son temas muy importantes porque ahora las organizaciones están adelantándose y están viendo muchos puntos, y para nosotros los auditores también tenemos que ir manejando todas estas terminologías para poder dar una auditoría que se le agregue mucho valor a las empresas. Claro. Entonces pienso que como nosotros habíamos empezado el webinar, de que nos dieras unos pasos, ¿cómo es que se llama?, sencillo para poder calcular la huella de carbono. Manejamos términos como puntos importantes, era definir límites organizacionales y definir límites también operacionales, que son importantes para poderlo manejar. También las normas me están apuntando de considerar 3 tipos de alcance, el 1, 2 y el 3, dependiendo de que si son provocados por la empresa, son producción de energía, o cuando son provocados, no son provocados ni por la empresa y tampoco por la compra de energía, que son el resto de las emisiones generadas de la cadena de valor. Hablamos de ese tiempo de elección del año base, que también es importante para poderlo chequear, ese responsable que debe estar designado, luego hacer ese bendito cálculo de la huella, y lo más importante después es la parte de cómo compensarlo y cómo mitigarlo. Entonces, es importante, Raúl, en nombre del grupo de expertos, darte las gracias por esa excelente presentación que lo has hecho para nuestra comunidad, y esperamos tenerte en otros webinars o en otros seminarios certificados. Vale, muchísimas gracias a ustedes. A mí me encantó muchísimo hablar el día de hoy. Las preguntas estuvieron muy buenas. Y bueno, mira, cualquier cosa, pregunta, comentario adicional, voy a poner mi dato otra vez hacia atrás. Y cualquier cosa que ustedes requieran, con mucho gusto me pueden escribir, y con la lista yo les voy a también escribir si tienen preguntas adicionales o algún tema, porque yo sé que el tema cuando suena, o sea, es sencillo de hacerlo, pero cuando te empiezas a tropezar con los detalles, que por ejemplo, qué límite organizacional considero, cómo es el límite operativo. En las plantas industriales no hay veces que tienes un complejo que es un solo medidor y le reparte a todo el mundo. Entonces, ¿cómo plantear eso? Ya te tienes que utilizar otras normas como referencia, como apoyo para poderlos evaluar, ¿no? Entonces, con mucho gusto los podemos asesorar, no hay ningún problema. Y también invitarlos, que nosotros tenemos varios WhatsApp de grupos de trabajo, y Raúl y yo estamos en uno que es de la parte de Valencia,
cualquier persona que hablamos solamente temas allí de la parte ambiental, que las personas que están interesados en participar en ese WhatsApp, que es la parte de ambiente, pueden mandarme directamente a mi celular, que es el más 58 412 60 90 991, y lo podemos incorporar en estos grupos de sistema que estamos manejando nosotros para poder que no solamente quede en este webinar, sino que quede para incorporar. O lo pueden mandar en esos mensajitos de texto, su número de teléfono, que Beatriz me lo hace llegar, y lo incorporamos en el grupo de Cumbre Ecológica que estamos nosotros, que tenemos también en Venezuela. Excelente, así mismo es. En Venezuela que participan también en tus grupos de WhatsApp personas de otros países, ¿no? Entonces, Sí. sí, eso es lo interesante. Entonces, nada, al final... Para que veas cómo es la comunicación, ya mi amiga Venezuela Viloria ya me mandó el WhatsApp diciéndome, Keila, por favor, incorpórame al grupo. Acuérdense que nosotros como expertos lo que queremos es divulgar todos esos conocimientos, toda esta información, no solamente en Venezuela, sino en habla hispana. Y que nosotros podamos intercambiar y lo podemos hacer. Y la idea es, ¿cómo es que se llama? No solamente hacer algo que termine el día de hoy, sino que esto va a ser el comienzo de muchas relaciones y de muchas actividades con ustedes. Sí, yo voy a finalizar de leer aquí algunos comentarios para ir cerrando. Dice Juan Camilo, saludos desde Colombia, muy buena la presentación. También Sandra Pérez dice, gracias por la presentación, Raúl, Keila y Beatriz, sumamente interesante. Venezuela también, gracias Raúl, excelente seminario. Por acá Oscar Ríos agrega al comentario que hablábamos sobre las certificaciones de este tipo de normas, dice, son guías de recomendación, no son certificables, lo que son verificables por organismos validadores. Gracias, Oscar, por tu aporte también. Entonces, muchísimas gracias a estos dos panelistas tan importantes que hoy participan desde Venezuela. Muchísimas gracias, Raúl, por la información que has compartido. Esperemos que, bueno, este va a ser el comienzo de otros webinars relacionados al tema. Estamos desarrollando un esquema de formación a través de las membresías de ISO Expertos que vamos a estar compartiendo próximamente y en donde vamos a estar incorporando para aquellos miembros que quieran formarse, mejorar su competencia, sus conocimientos en la gestión ambiental y, como comentaba Keila, ¿no? Ser realmente, no solamente ese auditor, sino ese profesional en sistemas de gestión que agrega realmente valor a la organización, tener una guía de cuál va a ser aquella formación que debería estar tomando y que nosotros a través de las membresías vamos a estar ofreciendo, bien sea con cursos, online o presenciales, seminarios virtuales que los estamos realizando todos los meses y también a través de nuestros webinars. Así que seguro vas a estar con nosotros trabajando en este apasionante proyecto de ISO Expertos. Quiero comentarles a todas las personas que están participando, les vamos a hacer llegar a través del correo de coordinación el contacto de Keila para que luego ustedes le escriban y compartan pues sus teléfonos y puedan estar en los grupos actualizándose y recibiendo información de primera mano. También les recuerdo que se suscriban si aún no están en el boletín de la red de ISO Expertos, porque próximamente vamos a estar emitiendo la edición de este mes, donde compartiremos la grabación de este webinar. Entonces, para que estén pendientes. De verdad que muchísimas gracias a todos por participar. Raúl y Keila, para despedirnos. Primero Keila, por favor.
Bueno, en nombre de su experto le damos las gracias por su excelente participación, esperándolo estar con ustedes en otras actividades que vamos a estar preparando. Y bueno, y para adelante, que es lo importante de nosotros. Nosotros aquí en Venezuela somos un grupo de personas que tenemos muy buenos conocimientos y queremos compartir con todos nuestros compañeros y hermanos latinoamericanos y de hispanos. Entonces, gracias y nos estamos viendo. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias al grupo de expertos por la invitación. Estoy totalmente a la orden. Y también a todos los participantes, excelentes preguntas, excelentes comentarios. Y mira, estoy a la orden también con ustedes para lo que necesiten. Me gusta mucho esta iniciativa, los felicito tanto por participar como la organización. Y mira, yo creo que lo que tenemos que hacer todos nosotros es apoyarnos mutuamente en esta transferencia de conocimientos porque todos aprendemos de todos, tanto los que escuchamos como los que hablamos. Entonces, eso es excelente. Bueno, no, muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes y estamos en contacto a través de estos espacios virtuales. Vamos a tener el 22 de abril un seminario certificado sobre riesgos y oportunidades. Pueden buscar la información a través de nuestro sitio web que les voy a colocar acá en el chat a todos. Está la información del seminario para el 22 de abril y también el 19 de abril vamos a tener otro webinar con un tema bien interesante que va a compartir Raúl Morones desde México sobre liderazgo y participación. Así que estén atentos y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos por la participación. Raúl, Keila, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao.